9 de Mateo, que a la letra dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos cantado, hemos orado. Puede estar sentadito diciendo gloria a Dios. Amén. ¿La autoridad de quién? De Cristo. Amén. Bueno, voy a aprovechar este momento para definir algunos términos. Y la aclaración vale la pena hacerla porque han surgido grupos, como dice el apóstol, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido. Amén. Cristo significa cuerpo. Amén. Es decir, la manera como Dios se dio a conocer al ser humano para redimirlo del pecado, para restaurarlo, para salvarlo. Él en su estado divino como espíritu no podía derramar sangre. ¿Sí o no? Y era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y para qué derramaría su sangre? Para expiación por el pecado. ¿Y qué es la expiación? Es presentar una ofrenda santa en holocausto para tener paz y reconciliación. Amén. Por eso es tan importante entonces recordar también qué significa Jesús. Jesús significa Jehová es salvación. Amén. ¿Qué significa Jesús? Salvación. Jehová es salvación o Jehová salva. Y Cristo significa cuerpo. O sea que el verbo se hizo carne. ¿En dónde dice eso? En Juan 1. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Amén. No dice de hechos, de Él. Amén, amén. Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que a qué luz se refería. No a la del sol, sino a la naturaleza de la misma vida. Amén. Luego en el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces ahí estamos mirando que si Jesús es Jehová salva y Cristo es cuerpo o manifestación de Dios en carne, entonces el nombre compuesto Jesucristo significa que Jehová, que es mi Salvador, se hizo carne para redimir el precio de mi culpa y mi pecado. ¿Qué es redimir? Es pagar la fianza por el culpable, pagar el precio del rescate para que ante la justicia pueda estar libre. ¿Aló? Amén. Muchos términos nos estamos enredando, estamos bien. Por eso es escuela dominical, ¿sí? Amén. Entonces, redimir es pagar el precio del rescate por el culpable para que ante la justicia cuente con libertad. ¿Y quién pagó el precio de nuestro rescate? Jesús con su sangre en el Calvario. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque cuando alguien define todo esto en Jesús, se somete a la autoridad de Jesús. Yo me someto a la autoridad de Jesús porque entiendo que Él es el Dios del Antiguo Testamento que se hizo carne y que pagó el precio de mi rescate para que hoy por la obra de su Espíritu Santo y la efectividad de su palabra yo pudiera ser una nueva criatura por Él y para Él. Denle ese aplauso al dueño de la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. La autoridad. Para llegar a la autoridad necesitamos 3 principios que lo anteceden. ¿Cuántos? 3 principios. O sea, para poder llegar a la autoridad, primero debo tomar 3 principios, que es lo que antecede a la autoridad. ¿Cuáles son? Realmente hay muchos principios para llegar a una autoridad plena. Gracias, hermanos. También tengo un tintico ahí.
¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y entonces, la primera de estas tres notas que tengo aquí es amor. ¿Cuál? Amor. Dice Pablo, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y luego dice también la Biblia, no que nosotros lo estuviésemos buscando a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y es más, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, a los que predestinó, a estos también llamó. Amén, amén. O sea que Dios tiene un plan desde antes de los siglos. Entonces la gente se pregunta, pastores, si Adán no hubiera pecado, es que ese no es el problema. Ya el Señor desde antes de los siglos sabía que iba a pecar. Amén. Por eso dice que nos predestinó en Él, en Jesucristo. Porque sabía que los seres humanos íbamos a usar mal el libre albedrío y necesitábamos un rescate a causa del pecado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, si lo primero es el amor, la Biblia dice que amar y que no amar. ¿Cierto? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso hablamos de un propósito no solo físico, sino eterno en lo espiritual. No en vano dijo Jesús en Juan 14, voy a preparar lugar para todos ustedes. Amén. Porque este tabernáculo de carne es perecedero. Y si el Señor no ha venido, podría morir. Pero hay un componente que es el alma, que tiene principios de eternidad. ¿Sí o no? Amén, amén. El único eterno absoluto es Dios. Amén. Pero cuando el Salmo dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, ¿a qué puerta les está hablando? A las almas humanas. Por eso dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero miren cómo el Salmo no está hablando de una puerta literal, sino que está hablando del propósito eterno que tiene el alma humana. Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, está hablando de la separación absoluta del alma humana y Dios. Esa es la segunda muerte. Pero no dice que esa alma se extinguió y desapareció. Si usted y yo nos vamos a hablar de esos propósitos de la autoridad eterna de Dios, oiga, este tema de autoridad es amplio. Amén. Nos manda hasta Apocalipsis 20, 21, 22 y dice: y vi los muertos grandes y pequeños del que ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al horno de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿La qué? Y entonces habla de esa separación absoluta del alma humana y Dios. Pero cuando hay un juicio que se llama el juicio del trono blanco, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Algunos dirán, pastor, ¿usted en dónde está leyendo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. O sea que la gran conclusión de la autoridad de Cristo sucederá ese día. Amén. Amén. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que allá no va a haber sombra, no va a haber sol, no va a haber suelo,
Yo lo he llamado un panteón de almas y punto. No hay más. Amén. Versículo 12: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Dios a cada persona le tiene un acta. ¿Cómo lo podemos probar? Por lo que dice Gálatas. Dios dice por medio del apóstol Pablo en Gálatas que el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada de en medio y clavada en la cruz. O sea que el trono blanco no es para los creyentes, es para los impíos que no se convirtieron a Jesús. Tome esos daticos, apúntelos si quiere. Amén. Amén. Para la iglesia es el tribunal de Cristo. Y esa es la conclusión de la autoridad eterna de Dios sobre la iglesia. El tribunal de Cristo. Pero para los pecadores, la conclusión de la autoridad de Cristo es el trono blanco. Amén. Y entonces sigue diciendo el versículo: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Amén. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea que hasta la muerte y el Hades van a ser juzgados el día de la segunda muerte en el trono blanco. Si quiere escríbalo, porque eso casi nadie lo explica. ¿Sí? Pero son detallitos importantes. La muerte y el Hades también serán juzgados el día del trono blanco. Amén. Versículo 14: fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí surge el afán. Si hay una sentencia de autoridad eterna sobre todas las almas que no se someten a Dios a través de la predicación del Evangelio y por el sentir del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo inscribimos nosotros el nombre en el libro de la vida para no participar del trono blanco para juicio? Tomando las llaves del reino, Hechos 2:38. Entonces, la autoridad puede estar puesta para bien de quien honra las cosas y las hace bien, o para mal del que desobedece. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos la Constitución política, el Código Civil, el Código de Policía, el Reglamento Interno Educativo, y todo está sustentado en una cantidad de leyes. ¿Para qué? Para que todo aquel que se somete goce de la honra de esas leyes. Tiene derecho a recibir certificación de que cursó y aprobó satisfactoriamente por intensidad horaria y por rendimiento académico. Estoy hablando como docente, ¿cierto? Parezco rector. Y si nos vamos al campo jurídico, entonces, según la jurisdicción, la cobertura y la autoridad competente, se hace juicio sobre tal delito. Ya parezco ahora litigante de abogacía. Pero estamos hablando así porque la autoridad felicita, pero también condena. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos padres de familia se ponen contentos porque su muchachito llega de la casa con una hojita, distinción de honor por comportamiento y rendimiento académico? ¿Cuánto les da alegría que ellos con esa observación? Eso es una bendición. Pero ¿a cuántos les da un poquito de enojo sano? Cuando le ponen al respaldo del cuaderno: preséntese con rectoría para hacer las observaciones del cuaderno de la... ¿Sí o no? Y eso nos cambia de una vez la actitud. Ambas instancias son un resultado de autoridad, ¿sí o no? Amén, amén. La autoridad reconoce y felicita al que lo hace bien, pero disciplina y toma medidas sobre el que lo hace mal.
Si hablamos del mejor educador, ese se llama Dios. Amén, Y amén. también tiene una graduación para sus hijos en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Pero para los que no sean aprobados por su soberanía, un juicio. Y eso no es terrorismo, eso es justicia divina. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Alguien entonces nos decía en algún momento, pastor, y usted está hablando del tribunal. Entonces, el tribunal en la Biblia, ¿a qué se refiere? Amén. Porque es otra instancia de autoridad en la Biblia. Y estamos hablando de la autoridad de Cristo, que aquí tiene un sentido, pero que en el propósito eterno tiene otro. Quise empezar hablando un poquito del propósito eterno, porque cuando uno visualiza lo que Dios nos va a dar, o de lo que Dios nos está liberando, es cuando uno se consagra a someterse a la autoridad ahora. Amén, amén. 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 Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, versión internacional, segunda a los Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Pablo ahí ya no le está hablando a los impíos. Pablo ahí le está hablando a la iglesia. ¿A quiénes? Y él se involucra en el tema y dice, tendremos que, ¿sí o no? Amén. Todos nosotros, él está involucrado en el discurso. Él dice, yo también voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado. ¿Sea qué? Recompensado. Mire que al otro lado es para ser castigado. Uno a veces lee corriendo la Biblia, pero cada término da un sentido. Al otro lado dice que fueron juzgados. Pero aquí dice que el comparecer es para recibir recompensa. Amén. Diferente. Amén. Amén, amén. Por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, como hijo de Dios. Ejemplo. Hay una aplicación en la Biblia que dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y todo el mundo como que se le estalla la cabeza, pero ¿cómo así que los primeros postreros y los postreros primeros? Me explico. Cuando Dios ponga al descubierto los secretos suyos y míos como iglesia en el tribunal, para dar recompensa por esas obras como iglesia, va a surgir ese hermanito que de pronto nunca usó un altar, que de pronto no era elocuente como predicador, pero que es una persona diligente en la oración y un conquistador de almas. Amén, amén. Pues aquí el que se veía primero era el pastor, pero allá va a ser primero el más consagrado y el más ganador de almas. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. ¿Por qué lo hablo así? Porque yo he conocido gente que no son pastores, que no usan este altar, pero es gente que tiene una conducta impresionante delante de Dios y que son tremendos para ganar a otros para Cristo. Y no tiene cargo en la iglesia. Entonces él dice, Dios sí los considera. Nosotros aquí a veces nos afanamos por el cargo, pero Dios lo que mira es qué carga llevamos para hacer el trabajo con altura delante de Dios. Amén. Pero como todo es importante, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces mire que aquí habla de una recompensa por causa de sus hechos, y es un mensaje a la iglesia en los Corintios, pero en Apocalipsis es un mensaje que define la condición del pecador. La Biblia también hace una anotación: y si el justo con dificultad se salva. ¿En dónde dice eso la Biblia? Aló.
Amén. Primera de Pedro 4:18. Escríbalo por ahí. Porque ahí estamos hablando de cómo nosotros con dificultad y con esfuerzo y con disciplina y con dedicación y con lágrimas a veces, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado o no? Y si el justo con dificultad se salva. Oiga, yo creo que el resto para qué dice, pero hay que decirlo porque está en la Biblia. ¿Qué será del impío y del pecador? Mire que cuando usted y yo nos proyectamos en el tiempo, el futuro escatológico de la iglesia, o sea, el futuro después del rapto, y vemos esas dos dimensiones de la eternidad, los redimidos en el tribunal del Señor recibirán una justicia como iglesia por lo que hicieron con los dones, los talentos, los ministerios que Dios les dio por el Espíritu Santo, las responsabilidades que les asignó estando en la iglesia. Amén. Pero al otro lado, que aunque lloren y se arrepientan, ya no hay oportunidad. Porque está escrito en la Biblia: mejor es perro vivo. ¿Dónde dice eso? Aló. Como estamos hablando de la autoridad, hay que traer esto a relación. Amén. De que yo podré asegurar la eternidad de Dios a mi favor tomando decisiones vivo. Y eso es bíblico, y a eso me refiero. Eclesiastés 9:4. Tome texto bíblico, apunte por favor. Tenga en cuenta estos detalles que estamos hablando hoy, porque son las aplicaciones de la autoridad divina sobre la realidad del alma humana. Amén, amén. Y eso no se le ocurrió al pastor, eso no se le ocurrió al consistorio. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Esos son principios bíblicos que determinan la eternidad del hombre de acuerdo a la Escritura. Amén. Entonces, ¿cómo dice el versículo completo? Voy a leerlo en la versión internacional. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. ¿Hay qué? Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Esta versión, bueno, no lo tenemos allí, pero yo estoy trayendo textos a relación, que si yo quiero tener a mi favor la autoridad del cielo, hablando de propósitos eternos, necesito tomar decisiones todavía aquí, vivito. Amén. Hay gente que dice, no, eso cuando a mí me pase la situación de la eternidad, mi familia se van a reunir y van a hacer una cantidad de rogativas y me van a sacar de penas y me van a llevar a descansar. Eso lo enseñó la tradición, pero eso no es bíblico. La Biblia lo que dice es lo que estamos leyendo aquí. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Eclesiastés 9:4. Volvamos entonces a la presentación. Cuando yo entiendo el objetivo de esa autoridad de Cristo en el futuro, puedo alinearme al llamado de la autoridad de Dios en el presente. Amén. Amén. Vamos a mirar la otra diapositiva, hermana. Jesús les enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Jesús primero lo hizo y luego lo predicó. Amén. Es más, según la carne no tuvo esposa, pero después de haber resucitado presenta a la iglesia como su esposa y dice que el marido debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¡Qué medida! O sea que el hombre, aunque tiene la autoridad, debe estar dispuesto a morir por su esposa. Oiga, las hermanas no dicen amén, pero es verdad. La hermana también, si está de acuerdo, de que él lo haga todo por el hogar. Amén, digamos todo gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
Si usted mira Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Viene la carta de... ¿Quién escribió Hechos? Lucas, el médico amado. Amén. Y Lucas quiere ganarse a un hombre importante del gobierno. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese personaje? ¿Quién se acuerda? Por ahí está en Hechos. Teófilo vengo a contarte acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Por aquí necesito autoridad. Comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Jesús, antes de principiar su ministerio y decirle a los 12, velad de orar para que no caigan en tentación, él primero, en los días de su carne, se sometió 40 días y 40 noches en ayuno. Y es tremendo. Luego Pedro dice en la carta, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque participó de lo mismo. Y estando en carne, en todo fue tentado, pero sin pecado. Les voy a dar la cita bíblica, porque los hermanos dirán, este hermano se ponía que citar Biblia, pero no nos da el versículo. Amén. Y es importante tener el versículo. Amén, amén. Porque él en todo fue tentado, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 es una atribución directa. No se tiene claridad en sí de quién transcribió Hebreos. Unos dicen que pudo haber sido Pedro, porque aunque era del pueblo, después se hizo muy elocuente y las multitudes se amontonaban para escucharlo. Otros dicen por los rasgos literarios pudo ser Pablo, pero otros historiadores dicen Apolos era un hombre poderoso en las escrituras y pues pudo ser que escribió Hebreos, pero no dejó nota marginal. Pablo en sus otras cartas siempre ponía una anotación, pero en esta no hay anotación. Lo que sí conocemos es que hay una línea perfecta de continuidad de sentido para saber qué es doctrina. Amén. Amén, amén. Y Hebreos 4:15 dice, es Hebreos exactamente el libro que expresa, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, después de haber entendido que el Señor nos demanda comportamiento, conducta, santidad, porque Él en carne lo demostró. Por eso es que dice Mateo 7:29, se admiraban en su doctrina, no solo por la oratoria, sino porque les enseñaba sobre su propia experiencia. Amén. Antes de decirles allá en Mateo 10, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, Él ya había hecho una cantidad de milagros. Primero lo hizo y luego les dio la orden. Amén. Así que la gente se admiraba de su doctrina. Aunque algunos querían apedrearlo por su propia doctrina. ¿Cómo así, pastor? ¿En dónde dice eso? Porque siendo hombre se hacía Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y vamos a mirar eso directamente en la Biblia. Gloria a Dios, para entender que el mismo pueblo lo quería apedrear por su doctrina. Unos lo admiraban, pero otros lo odiaban y lo querían muerto. Eso no se puede negar. ¿Qué generaba eso? La autoridad de Cristo. En los que iban a ser salvos, una riqueza en su conciencia y en su conducta para vivir santidad. Pero en los que no entendían el mensaje, dice que crujían los dientes contra los discípulos del Señor. Juan 10:33
Desde Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Ya no les está hablando en misterio, les está demostrando que Él es el mismo por los siglos. Amén. En Hebreos también dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero aquí en Juan 10:33 le respondieron los judíos que no querían recibir el mensaje, diciendo: por la buena obra no te queremos apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero es que no podemos desconocer lo que dice Colosenses 2:9. Amén, amén. El contexto, y escríbalo por ahí a un ladito, el contexto de Juan 10:33 es Colosenses 2:9. Porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dele ese aplauso al dueño de la vida. Hay poder en el Señor, hay poder en su nombre. Así que la doctrina, desde los tiempos del inicio de la predicación de Jesús mismo, generaba división entre los hombres. Unos lo amaban y estaban dispuestos a morir por Él, pero otros respiraban muerte contra Jesús. Y aquí vemos a los mismos judíos a los que Él les predicó ese día, que lo querían apedrear, y Él los cuestiona: ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Y ellos dicen: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no habían podido entender lo que se declaró en Colosenses 2:9. En Cristo habitó corporalmente la plenitud de lo divino para otorgarle eternidad y restauración al alma humana. Denle ese aplauso al dueño de la palabra y al único autor de salvación. Oye, yo estoy hablando cosas muy interesantes hoy, ¿sí o no? Cosas muy grandes. La gente a veces se enoja cuando nosotros cantamos: ya no creo en tres, yo no creo en dos, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Pero es la misma causa de enojo que tenían los judíos. Los judíos no reconocían que Jesús es Dios y le decían blasfemo porque se hacía Dios. Es que Jesús es Dios. Amén, amén. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Amén. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Versículo 12 de Juan 1: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que la autoridad del perdón de pecados es Jesús. Y escriba ahí en la Biblia, por favor, así bien grandote, Hechos 4, 11 y 12. Los judíos de ese momento, que no reconocían la plenitud de la deidad de Jesucristo, estaban enojados y negaban que Jesús fuera el Salvador. Y Hechos 4, 11 y 12 es una confrontación en su momento histórico para ellos. ¿Qué dice ahí? Hechos 4, 11. Este Jesús es ¿qué? Este Jesús es la piedra ¿qué? Reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, en su momento histórico y puntual, los ancianos de Israel, los sacerdotes de los descendientes de Aarón y de Leví, y los que se supone que deberían predicar la sana doctrina, no reconocían que Jesús era el Dios. A ellos les está hablando de frente. Y el apóstol está lleno del Espíritu Santo diciendo: este Jesús a quien ustedes, hablando de fe, no quieren reconocer para construir el edificio llamado iglesia. Se lo estoy parafraseando en el lenguaje de hoy. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser, siga leyendo, cabeza El ángulo del ángulo.
lo más importante del edificio, la base primordial. Contexto bíblico, Efesios 2:20, escríbalo por favor. Efesios 2:20, la autoridad del mensaje que produce salvación depende del fundamento apostólico y profético. Oiga, escriba eso, que estamos inspirados, pero es Dios el que está formando su iglesia hoy. Efesios 2:20, ¿cómo dice? Edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese aplauso al Señor con el alma. Por eso volvamos a la piedra angular de Hechos 4:11, reprobada por vosotros los edificadores, la cual es cabeza del ángulo. Y el versículo 12 les da una definición puntual. ¿Cómo dice? Y en ningún otro nombre. ¿Cuál nombre? Jesús es el nombre de la autoridad para la salvación, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí lo dice, en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo que dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entendiendo estos detalles tan importantes, volvamos a la presentación. Los objetivos de aprender la autoridad de Cristo, sino que era necesario puntualizar que ese Cristo no solo es un hombre, que ese Cristo es Dios manifestado en carne, y que si tengo eso claro me puedo someter sanamente al Evangelio. De otra manera, entonces estaría sujeto a las corrientes filosóficas de las tradiciones humanas. El Evangelio puro no es tradición, es revelación de Jesucristo. Amén. Démosle clic a continuación. Identificar la autoridad como principio que sustenta el orden y la unidad de la iglesia. Oiga, en otras palabras, déle clic a la siguiente. Hablar de autoridad es establecer la relación autoridad-obediencia. ¿La relación qué? ¿Quién tiene la autoridad aquí? Jesucristo. ¿Y quiénes somos los que tenemos que obedecer? Todos nosotros, desde el consistorio de ancianos y la asamblea general de ministros hasta el recién convertidito. Amén, amén. Todos somos hombres rescatados para ayudar a rescatar a otros. Aleluya. Pero aquí no le damos pleitesía a los hombres, porque aquí el único que merece la adoración es Jesucristo. Amén, amén. Por eso establecemos esa relación. Él es la autoridad y todos nosotros como hombres sin excepción somos la obediencia. Amén. Amén. Desde el punto de vista bíblico, analizar las implicaciones organizacionales de la autoridad. Porque como Dios es un Dios de orden y la iglesia ha crecido tanto, si no hay un orden de autoridad, esto se vuelve un desorden. Entonces, Dios delegó unas autoridades y las constituyó Él mismo en persona. Escriba Efesios 4:11 y abra la Biblia. Esta escuela dominical es reconocer de dónde viene la autoridad para que nosotros nos sometamos fielmente al Evangelio. Amén. ¿Cómo dice Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó. Oiga, tremendo que usted, Dios lo llama y le diga, te entrego esta constitución. Oiga, tremendo, es un asunto propio. Es para la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, y por último, maestros. Pues no es solamente decir, pues la autoridad de Dios, yo no me le someto aquí a ningún hombre en la tierra porque es que mi autoridad de Dios. Pero Dios le mandó al ser humano apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En otras palabras, ¿yo cómo sé que me estoy sometiendo a Dios?
porque guardo el fundamento apostólico y profético. Jesucristo es la piedra del ángulo. Amén. Amén. Porque Dios ha dispuesto en nuestro tiempo, después de la resurrección, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Ahí mismo dice: a fin de perfeccionar a quienes. ¿Cómo así que se perfecciona un santo? ¿Sí o no? ¿Cómo así que se va a perfeccionar un santo? Por algo es santo. La Biblia le dice a los hombres convertidos en la iglesia santos: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santa, tú eres santa, tú eres santo, tú eres santa. Todo el mundo dice: pero santos, nosotros, ¿cómo así? Levanten la mano los escogidos de Dios. Amén. Amén. Ah, bueno, sí. No dudemos, somos escogidos del Señor. A esos es que dice: a fin de perfeccionar a estos santos que todavía estamos en carne, con debilidades, con cosas por corregir, por crecer, por madurar. ¿Sí o no? Que uno a veces dice: no, pero a mí no me parece, a mi criterio eso no es así. Pero al criterio de Dios, por la escritura y por los ministerios que Él ha puesto, entonces ya uno se ubica. Amén. Amén. Entonces, Él mismo dio esa constitución. ¿Profetas hasta cuándo? Porque eso hay que entenderlo también. Porque hoy en día vienen: ay, es que a mí me habló el profeta fulano de tal. Ojo, porque profetas con nombre propio está Juan. Pruébelo por la Biblia, pastor. Escríbalo que ya le doy el texto. Gloria a Dios. La ley y los profetas eran ¿hasta qué? Hasta Juan. Texto bíblico, vea. Mateo 11:13 y Lucas 16:16. Cuando usted le vengan diciendo: ay, hermanito, le voy a presentar un profeta, sáquele la Biblia de una vez y léale. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya lo tiene. Lucas 16:16 estoy leyendo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Hasta cuándo fueron los profetas? Hasta Juan. Ah, bueno. En la transición del Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron algunas excepciones. Ejemplo, el profeta Ágabo fue después de Juan. Pero recuerde que es una forma de excepción y de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Ágabo fue el que le cogió el cinto a Pablo y le amarró los pies y las manos. ¿Sí se acuerdan? ¿No han leído? Esto harán los judíos a Jerusalén con el dueño de este cinto y de estas cosas. Y empezó la iglesia: Pablo, no vaya porque lo matan. Y él les dice: no me atormenten, que ustedes saben bien que no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por la causa del nombre de Jesucristo. Oigan, se la tenía clara. Amén. Ese entonces no es profeta. Pablo es apóstol de Jesucristo, llamado a los gentiles. Amén. Y él tiene esa presentación en cada una de sus cartas. Entonces, de una forma más exacta y más doctrinal, la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante es el Evangelio de la Gracia. Amén. El último de los apóstoles, ¿cuál fue? Aló. ¿Quién se acuerda? Sí, hay uno de los últimos. Porque hoy en día dicen: te voy a llevar a una reunión del apóstol. Espere, ¿de quién? Porque por la Biblia también hay pruebas de que Dios llamó a uno como el último y como un abortivo cuando fue perseguido. Uy, ¿cómo así, pastor? Pruébale por la Biblia, que no sonó raro. Ya le muestro por la Biblia. Pablo define que él fue el último de los apóstoles. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 8. Si usted quiere, más allá de la autoridad de Cristo, puede llamar este tema esta mañana apologética de la iglesia. Defendamos la sana doctrina desde su pleno sentido bíblico doctrinal.
profetas hasta Juan y apóstoles hasta Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, ¿cómo dice? Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y mire que él se ubica en un campo doctrinal tremendo en la historia de la iglesia para decir, al último de todos y como un abortivo se me apareció a mí. Y ahí para allá, ¿qué más apóstoles hay? Entonces cuando alguien diga, te voy a llevar donde un profeta, te voy a llevar donde un apóstol, muéstrele la Biblia. El último de los profetas va hasta Juan. Y Ágabo es una excepción en los días de Pablo, porque es una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el último de los apóstoles fue Pablo, que él mismo testificó haber sido llamado como un abortivo, como el último de todos, y que no merecía haber sido llamado así porque había sido un perseguidor. Oiga, qué contexto más grande y más importante. Amén. Porque a veces, yo no soy tan viejo en la iglesia, pero yo recuerdo, no me vayan a calcular la edad, que cuando los hermanos en ese pueblito chiquito salían a evangelizar, los otros grupos denominacionales le tenían miedo al pentecostal, porque podía ser un hermanito solo de quinto o de segundo de primaria, pero cuando se ponía a orar y ayunar tenía una interpretación de este libro de una forma impresionante. No tenía que ser teólogo ni doctor en exégesis ni en hermenéutica. Cogía a todos esos misioneros de los otros grupos y a punta de Biblia los dejaba claritos. Hoy en día a uno le da temor ver un poco de pentecostales con miedo de hablar de Biblia con un teólogo de otro lado. Se acabaron los amenes. Pero nosotros debemos preocuparnos por conocer, por profundizar nuestro criterio y nuestra autoridad en la Escritura. Amén. Entonces, ya hemos visto cuál fue el último de los apóstoles y el último de los profetas. De ahí en adelante, entonces, ¿qué quedó para la iglesia? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Cierto? Que a las autoridades de rango, por ejemplo, consistorio, se les reconoce según la Biblia obispo presidente, obispo secretario. Amén. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero se hace necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar. Yo estoy recitando aquí de lo que me acuerdo, pero usted tiene la Biblia ahí y puede mirar los requisitos de un obispo. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a revisar entonces qué autoridad le delegó Dios al pastor, que es el obispo hoy en día. ¿Es el qué? Amén. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 3, la escritura dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Necesario que el obispo, que ese pastor, sea irreprensible, que no estén a toda hora señalándole y acusándole de cosas. Si eran del pasado, pues es que ya es nueva criatura. El pasado ya yo no lo puedo cambiar, pero el presente en Cristo define mi futuro en Él. Amén. Marido de una sola mujer, un hombre fiel, de honor en su casa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Aló? Entonces, cuando usted tenga una charla, porque yo he tenido la oportunidad de compartir con muchos sacerdotes y hasta somos amigos, y en charla de amigos les he dicho, yo me les someto el 100%. El día que tú vivas, como dice el versículo número 5, lea el 5. Y ese paréntesis, porque está entre paréntesis en el 5, tiene la realidad de peso en el 4. Gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. O sea que es un deber ser del obispo, ser marido y ser papá. Aló. Amén, amén. Esto es bonito porque tenemos muchas personas en esa transición de las tradiciones al evangelio puro. Y entonces uno dice, venga, la Biblia tiene un perfil para el obispo. Y yo debo ver si mi pastor cumple. Y si no, también lo voy a ayudar a cuidar. Amén. Amén. Porque créame, yo he tenido ovejas que me han exhortado y les agradezco. Porque es gente que me ha ayudado a crecer como pastor, como obispo según la Escritura. Amén. La autoridad no es solamente de aquí para allá. La misma iglesia está en autoridad de aprobar o desaprobar un pastor por situaciones especiales. Para eso hay una junta local y hay unos comités nombrados. Amén, amén. Yo no sé por qué yo estoy diciendo esto, pero es importante. Porque así como el hombre de Dios de aquí para allá demanda algo a la iglesia también demanda algo a su pastor, según la Biblia. Y eso es autoridad de Cristo entre nosotros. Amén. Amén. Volvamos a la presentación. Entonces, analizamos las implicaciones organizacionales de la autoridad. ¿Cuál es el rango de autoridad después de Dios para nosotros como iglesia? Ayúdenme. Yo creo que alguien les ha comentado y si no vamos a repasar o vamos a aprenderlo. Amén. La autoridad suprema a la que se somete toda la iglesia, desde el obispo presidente hasta el laico más joven, se llama Jesús. Amén, amén. Y ya miramos el texto bíblico de Hechos 4, ¿cierto? Amén, amén. En ningún otro hay salvación. Él es el que merece la autoridad total. Amén. Pero como Él constituyó, y en nuestro tiempo todavía tenemos evangelistas, pastores y maestros, están organizados como iglesia en Colombia desde la Asamblea General de Ministros, con más de 5.500 pastores en Colombia. Amén. Denle ese aplauso al Señor Jesús, con el alma. Así que toda decisión que se toma como iglesia, en la autoridad delegada por Dios para la Asamblea General de Ministros, fue que hicimos esta reunión de la que acabamos de llegar de la iglesia. Amén. Que mi hermano pues está enfermito y está en Sonamoso, no pudo terminar de llegar. Pero para eso nos convoca cada 3 años. Porque hay cosas tan especiales, tan delicadas y tan sublimes, conforme a la Biblia, que no las puede decidir el presidente de la iglesia, no las puede decidir el consistorio de la iglesia sin el voto y el consentimiento y la aprobación de la asamblea plena de ministros de la iglesia conforme a la Biblia. O sea que después de Dios está ¿qué? La asamblea plena. Pero esa asamblea plena necesita una representación eclesiástica y legal. ¿Cuál es? El honorable consistorio de ancianos. Escríbalo por ahí. Porque la Biblia habla de los ancianos en la iglesia. No solo por ser hombres de mucha edad, sino de mucha madurez espiritual. ¿De mucha qué? Madurez espiritual. Yo he conocido gente recién convertida con unos frutos en la iglesia que uno dice, oiga, parece que estuviera de toda la vida en la iglesia. Pero también he visto gente de 30 años en la iglesia con unas actitudes de niños y uno dice, ¡ay, Señor! Adolescentes en la fe. Determinando así que la madurez no siempre está sujeta al tiempo, sino a una verdadera relación con Dios. Amén, amén. Amén. Pero nosotros entonces hacemos unas elecciones para nombrar
obispo presidente, obispo secretario, obispo tesorero, obispo veedor y viceveedor en la iglesia. Y todos deben tener voz y voto como pastores para que ellos sean elegidos como autoridad visible en la organización llamada Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Para esos eventos siempre hay mucho programa devocional, ayuno, oración, y luego de hacer, uy Señor, el tiempo avanza de una manera especial. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo la autoridad Amén, de la amén, iglesia? gloria a Dios. Es bonito. Amén. 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 Después del honorable consistorio de ancianos y la asamblea general de ministros que sigue, los cuerpos directivos por distritos. ¿Los qué? Cuerpos directivos por distritos. Cada distrito entonces tiene un supervisor, un presbítero de familia, un presbítero veedor o un hermano llamado veeduría en el distrito. Pero más allá de esa administración por distritos, ¿cuántos distritos tiene Colombia? ¿30 y qué? Se lo dejo de tarea. Hasta el momento vamos 35 distritos. Hay 2 proyecciones de abrir más distritos. Entonces, si se consolidan, es más o menos 37 distritos. Amén. Cada distrito tiene un equipo de más o menos unos 5 a 7 hombres. Amén. Pero esos hombres no trabajan solos. En el distrito hay unos comités. Ahí va la autoridad delegada. Asamblea General, Consistorio de Ancianos, Cuerpo Directivo por distritos, comités distritales. ¿Los qué? Comités distritales. El comité distrital de escuela dominical, el comité distrital de damas dorcas, el comité distrital de jóvenes. Entonces a veces llega la circular a la iglesia local. Convoca el comité de jóvenes del distrito 14 a toda la población entre 2 y 35 años y los que quieran sumarse. Porque muchos no son tan jóvenes, pero también van. Y no les podemos decir que no. Amén. Pero cada comité tiene una responsabilidad eclesiástica y social. Por ejemplo, evangelismo es un comité con 11 brazos. ¿Cómo así, pastor? Misión hospitalaria, enfoque diferencial o población LGBTIQ, evangelismo en instituciones educativas, misión juvenil, evangelismo carcelario, evangelismo con población sorda, evangelismo con instituciones públicas, evangelismo con habitantes de calle, evangelismo con fundaciones de drogodependientes. Y es un comité con 11 brazos. Amén. Amén. Todo eso es bonito conocer. Es una iglesia muy organizada porque el dueño de esta iglesia se llama Jesús. Amén. Y lo que Él ordena prospera. Amén. Amén. Pero después de esos comités distritales, hay unos pastores por congregación. Aleluya. ¿Quién es la autoridad delegada en cada congregación? El pastor. Y después del pastor, porque él no trabaja solo, al pastor se une algo que se llama la junta local. Amén. La junta local. Amén. Y ahí entonces hay una tesorería, hay una secretaría, y hay una veeduría o una fiscalía. Entonces todo lo que el pastor haga también tiene un acompañamiento y una supervisión, no solamente para hacer eventos, sino para ayudar a cuidar a su pastor. Amén. Amén. Es lo bonito que es Amén. conocer que aunque sí la autoridad es Dios, pero hay todo un ramo de autoridad delegada. Amén. Amén. Y el que no se somete a la autoridad delegada, pues ¿cómo se va a someter a Dios? Amén. Amén. Si no es capaz de someterse a quien puede ver y sabe que tiene un nombramiento, una licencia, un reconocimiento, si no puede someterse a ese que fue nombrado, ¿cómo se va a someter al que no ha visto jamás? Por eso la Biblia dice que se sembró en cuerpo animal, terrenal, pero se cosechará en cuerpo de gloria, en cuerpo celestial. Amén. Amén. Así que hay un lenguaje divino hablando de autoridad, pero hay también un lenguaje muy humano hablando de esa misma autoridad que Dios nos dio como iglesia. Amén.
Entonces estos días me llamó una hermanita que cometió una falta grave por reglamento interno. Y le pregunté, ¿cómo estás con la iglesia? No, yo no necesito pastor ni necesito ir allá a cuatro paredes para sentir a Dios. Ojo, porque todo lo que Dios quiere decirle a la iglesia tiene que usar a la autoridad que Él puso. ¿Y si no, para qué la puso? ¿Para qué puso Dios una autoridad delegada? Para que apaciente. Por eso la Biblia dice en Hebreos, acordaos de vuestros pastores. ¿Cuántos se acuerdan de sus pastores? Amén, amén. Vamos a ir al texto bíblico que habla de ese detalle. Acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué? Porque aquí hay un propósito. Ya vamos a ir terminando, me queda un minuto. Ay, bendito, hablar de autoridad bonito. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imiten su fe. Esa es la responsabilidad de la iglesia hacia la autoridad delegada, su pastor. Amén. Dirán ustedes, ¿será que el hermano aprovechó para hablarnos de esto y que el pastor no está? Dígale al dueño de la iglesia que me mandó con ese mensaje. Amén, amén. Amén. Por eso al pastor se le merece un respeto, Amén, amén. se le merece un reconocimiento porque es mi pastor. Amén. Gloria a Dios. Aquí también es cuando dice porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué más allá de hablar del pastor habla de Jesús? Porque Jesús es el pastor de los pastores. Amén, gloria a Dios. Y si el pastor está bien sujeto a Jesús, entonces la iglesia se va a poder someter bien a su pastor. Aleluya. Oiga, esto está bueno. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero no solamente es acordarse. ¿Qué es acordarse del pastor? A veces todos cumpleaños en la iglesia y el pastor se acuerda de todos. Y si no tuvo para la torta y está muy lejos, al menos una llamadita del pastor, porque hay pastores muy pendientes. No es una regla general, no hace falta el pastor descuidado. ¿Sí? Pero también hay que acordarse del, ay, mi pastor está de cumpleaños. Cositas como esas, eso también cuenta. Pues acuérdate de su pastor. Amén. Pero luego dice, someteos a vuestros pastores. Que esa es la parte que no nos gusta. Aló. Aló. Amén. Amén. Es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque si el pastor es la autoridad delegada de parte de Dios, es el que me tiene que poner en disciplina. ¿Y a cuánto les gusta la disciplina? ¿En serio? Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Ay, que este hermano que ha servido toda la vida en la iglesia, que ha sido diácono, que ha sido tesorero, ha sido secretario, ha sido vocal, ha sido maestro de niños, ha sido director de obra social. Y el pastor lo suspendió por 2 años. ¿A cuánto les gusta eso? Es duro. Pero es ahí donde la Biblia dice, sométase a sus pastores. Amén. Porque el pastor sabe que si no se aplica la disciplina, esa alma sigue enferma y va a ser un mal testimonio allá afuera. Amén. Amén, amén. Entonces nosotros no es que queramos disciplinar porque sí, es que debemos cuidar el testimonio público de la iglesia. Amén, Y para eso amén. Dios estableció la disciplina, el conducto regular, el manual de funciones. Y por tal falta va a estar suspendido 1 año, o va a estar suspendido 2 años, o va a estar suspendido 5 años, o va a tener una suspensión indefinida dependiendo de la situación. Igual sucede con los pastores. Hay llamado de atención con anotación a la hoja de vida. Hay una forma como de licencia. Se le suspende del cargo por un tiempo, o hay nulidad del llamado al ministerio. Y uno dice, qué miedo. Pero eso es la autoridad de Dios en la iglesia. Amén, amén. Amén. Por eso dice Hebreos 13:17, desde el principio, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué?
Alguien dijo estos días, pero ¿por qué me tengo que someter a Señor? Y a esa señora que es la esposa del pastor, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Vea, hay cosas que el creyente no sabe del pastor, pero yo se las voy a decir aquí. Cuando el creyente tiene un problema muy delicado y ese pastor siente carga por las ovejas, ese pastor no duerme, orando, ayunando y vigilando por esa situación de esa oveja. Pero a uno le duele como pastor, porque a mí me pasó siendo pastor de iglesia local, que yo oraba, ayunaba, vigilaba y mantenía con mi cabeza gigante por una situación delicada de una parejita. Y yo pensando en la situación y orando, y Señor, ¿cómo los puedo ayudar? Y llegué a un evento que teníamos, a recogerlos en el carro, y los encontré durmiendo. Y estoy más desgastado yo por el problema de ellos que ellos mismos. ¿Saben que hay evento en la iglesia? Vengo a recogerlos en el carro y están que es que durmiendo. Ay, hermano, esta iglesia es muy grande. Y uno en Colombia encuentra de todo. Pero qué bueno que si uno es cuidadoso de la vida espiritual de uno también se somete en obediencia al pastor. Amén, amén. Porque velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense un pastor en el altar de Dios diciéndole: Señor, ese hermanito que porta mal, Señor, póngale la mano al carnalito. ¿Será que eso es provechoso? No, eso no es provechoso. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta lo que dice el versículo, para que lo hagan con alegría. Qué bonito cuando un pastor: Señor, gracias por ese hermano que ha dado un fruto impresionante, que tiene buen testimonio, que está desarrollando dones, que se le nota la unción de ti en su vida, Señor. Y el pastor ora con alegría por ese creyente. ¿Será que cambian las cosas? Amén. Totalmente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Me quedé centrado en unos propósitos que tenía aquí escritos acerca de esa autoridad. Para concluirle con algo importante. Si usted dice que se somete a Dios, eso se verá reflejado en cómo se somete a las autoridades que Dios delegó. Amén. Porque si no, Dios no hubiera nombrado autoridades delegadas. Amén. Amén. Y para nosotros como autoridades delegadas está un principio importante. Debemos entregarnos por amor a la amada de Dios. Porque la iglesia no es mía. La iglesia la compró Jesús con su sangre. Pero yo como hombre en autoridad delegada por Dios, debo esforzarme para cuidar de la amada de Dios, que es la iglesia. En alguna ocasión alguien, menospreciando la iglesia, dijo: es que no, es un lugar bien duro, bien lejos, bien feo, ese pueblito y 3 viejitas que me entregaron. ¡Qué peligro! Así fueran solo los creyentes, son los amados de Dios en ese lugar, y hay que tratarlos con altura, con honor, con respeto y con cuidado, porque es la iglesia del Señor. Amén. ¿Y cuántos vamos a decirle: Señor, yo quiero aprender a vivir fiel? Entendiendo que si obedezco a ti como autoridad suprema, debo de ser responsable, respetuoso y honorable con las autoridades que tú has puesto entre nosotros. Amén. Y que Dios nos ayude también a corregir si hay que corregir, y que nos dé espíritu de mansedumbre si hay que dar un consejo. Y yo lo digo porque empezando mi ministerio se acercaron ancianos de la iglesia, muy buenos ancianos, que me dijeron: pastor, te equivocaste. Pero me lo decían con amor de Dios, y me ayudaron a crecer en Dios. No estamos aquí como pastores por ser los mejores. En algunos casos, de lo humilde y menospreciado del mundo fue que Dios quiso escoger, para que habláramos con criterio de experiencia, que si Dios hizo la obra perfecta con nosotros, puede hacer una obra extraordinaria con cualquiera que se consagra. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, yo quiero ser fiel a tu autoridad por medio de aquellos a quienes tú has delegado, y ser responsable como iglesia, y que podamos todos juntos cuidar el testimonio social como pueblo que ha marcado la diferencia, porque hemos reconocido tus verdades en la Escritura? Oremos dando gracias. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias.
porque hemos podido reconocer que hay situaciones que por falta de autoridad se pueden volver un peligro social, que hay riesgos personales y espirituales que podemos sufrir como creyentes cuando no acatamos la autoridad que tú has establecido por medio de quienes estás usando. ¿Cómo desarrollar una actitud correcta frente a la autoridad? Enséñanos, oh Dios, a tener cuidado de esa autoridad delegada. Hay que tener responsabilidad, Señor, ayúdanos. Debemos aprender a obedecer la palabra. La obediencia es base de todo lo que somos como iglesia. Tú mismo has hablado, Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el reflejo del amor y la fe de alguien se evidencia en la capacidad de sujeción a tu palabra y a tus autoridades. Alguien que se sienta agradecido con Dios y la palabra, que le dé un aplauso a Él. Gracias, Señor, gracias. Porque hoy hemos reconocido esos principios de autoridad. La constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y que todos en un orden especial han sido puestos para perfeccionar a los santos. A todos los que hemos sido escogidos en este tiempo como iglesia, para seguir creciendo en tu propósito. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay un detallito que no quiero dejarlo que se me pase. Y es que para llegar a la autoridad es necesario el amor, la unidad y la verdad. ¿El qué? Si usted no cuida la unidad, no valora la verdad y no ama lo que realmente Dios es su iglesia, no podrá someterse a la autoridad. Dios me les bendiga ricamente a todos. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a soltar la ofrenda.